Vale, la vez pasada habíamos quedado el día jueves en el versículo. ¿Se acuerdan en cuál versículo? Voy a preguntar mejor. ¿Se acuerdan en cuál? 7, 8 y 9 estuvimos ahí hablando. Lo vimos hasta el 8 y introducimos el 9, pero no lo alcanzamos a desarrollar como tal. Así que quedamos hasta el 8. Entonces retomamos desde ahí. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, permanezca el amor fraternal, no olvidéis la hospitalidad porque por medio de esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como presos juntamente con ellos y de los maltratados, como estando también vosotros mismos en el cuerpo. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho conyugal sin mancilla, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero, satisfechos con las cosas que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, de manera que podemos decir osadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Acordaos de los que os conducen, quienes os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No seáis llevados por enseñanzas diversas y extrañas, pues mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no fueron beneficiados los que se ocupaban en ellos. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales cuya sangre llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Ofrezcamos siempre por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Versículo 17. Dejaos persuadir por quienes os conducen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia, deseándose en todas las cosas vivir honradamente, y aún más os ruego que hagáis esto para que más pronto sea devuelto. Y el Dios de paz, el cual, en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, quiera perfeccionaros en todo lo bueno, para que hagáis su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis esta palabra de exhortación, ya que os escribí brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado, con el cual, si viene pronto, os visitaré. Saludad a todos los que os conducen y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Ahí está nuevamente entonces el contexto del capítulo 13 de la carta a los hebreos. Entonces ahora retomamos desde el versículo 10, que dice en la Valera, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En la textual dice, para que hagamos el contraste, no seáis llevados por enseñanzas diversas y extrañas, pues mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no fueron beneficiados los que se ocupaban en ellos. Eso nos dice el versículo 9. Comentarios ahí, hermanos, según todo lo que hemos venido viendo. Cuando parte el autor diciendo, permanezca el amor fraternal, no se olviden de la hospitalidad, acuérdense de los presos, Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros, vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero, contentos con lo que tenéis, porque el que dijo, no te dejaré ni te desampararé, entonces, producto de lo que él dijo, podemos vivir confiadamente, sabiendo que el Señor es mi ayudador, no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Y después dice, acordaos de los que os conducen, aquí hablando de los pastores, en la Valera dice, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Y después entonces dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y seguidamente
no os dejéis llevar. Antes, no sé si lo notan, venía hablando de cosas que debían hacer. Permanezca el amor, no se olviden de la hospitalidad, acordaos, etcétera, lo que ya vimos. Y ahora introduce de nuevo el segundo no. El primero fue acá. No os olvidéis de la hospitalidad. Y ahora dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No seáis llevados, dice la textual. ¿Qué podemos decir de eso, hermanos, en el contexto de Hebreos? Les escucho ahora. Adelante, Brian. Yo lo que también veo ahí en el versículo 8, donde dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces después dice, no seáis llevado por enseñanza diversa o extraña. O sea, enseñanza distinta. Entonces puede ser que también por eso también diga eso, por lo que dice antes, ya que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, siempre ha sido igual lo que él enseña y claro, él no cambia. En cambio, claro, ahí dice que no se dejen llevar por enseñanzas extrañas, o sea, distintas a Jesús. Llamita baja, dije. Ya bien. Volumen bajo. Gracias, Brian, por el comentario. ¿Alguien más que quiera aportar ahí? ¿Alguien más ahí? Ismael, ¿tú cómo lo ves? Sí, habíamos dicho que, recuerdo que habíamos comentado el hecho de que eh, se podía entender que se refería a que buscaran las cosas eternas, sobre todo en las pruebas y en la presión a la que están siendo sometidos, a que ahora era el momento de poner los ojos en Jesús y buscar esas bendiciones eternas, no aquellos placeres momentáneos que les otorgaba el negar a Cristo o el volver atrás, porque entendemos según el contexto que la presión a la que ellos están siendo sometidos es la que los puede llevar a apartarse de la fe. ¿Ya? ¿Qué tal, hermanos, si vamos haciendo contrastes en este versículo? Por ejemplo, recordemos, en el capítulo 12, ¿qué venía hablando? ¿Qué contraste hizo? Entre el versículo 18 en adelante, ¿qué contraste tomó? ¿Se acuerdan? ¿Entre qué diferencia estaba haciendo? Entre lo terrenal y lo celestial. Ya, pero más concreto aún, ¿en qué? ¿Qué cosa estaba comparando? Dos montes. ¿Ya? ¿Y que apuntaban a qué cosa? ¿Que apuntaban a qué cosa? Básicamente lo llama abandonar todo lo que es el pacto antiguo y Ya, poniendo la confianza en el Señor Jesucristo, el que instauró el nuevo pacto. Porque como ya ya, está obsoleto, entonces todos esos contrastes están relacionados con la ley, la gracia, los distintos sacerdocios, etcétera. Los pactos, nuevo pacto, la Jerusalén de arriba, la Jerusalén terrenal, todos esos contrastes va viendo. El siglo presente, el siglo venidero, todo eso son contrastes que va haciendo allí. claro. En el antiguo pacto, entonces teníamos la figura de Moisés y en el nuevo pacto habíamos visto que teníamos la figura de Jesús. Entonces, al pueblo le fue dado, al pueblo de Israel en el monte Sinaí, le fue dado el antiguo pacto, las tablas de la ley y todo lo que ello conllevaba, sacrificios, ofrendas, formas de vestir civilmente, religiosamente y también socialmente.
Y en el nuevo pacto tenemos exactamente lo mismo, con la diferencia de que Jesús es el mediador de este pacto, ya no es Moisés, y es uno que viene de arriba, uno celestial, uno que se hizo hombre, uno que siendo Dios, entonces se entregó como sacrificio para la instauración de este nuevo pacto, y este Jesús fue el que ahora, en este nuevo pacto, ya no es un pacto de obras como el anterior, sino que es un pacto de gracia, en el cual todos los que creen, como ha venido diciendo el autor, serían salvos. Entonces, en el versículo 9 de Hebreos capítulo 13, nos dice, no seáis llevados por enseñanzas diversas y extrañas. Ahora, algunos acá plantean que estas enseñanzas diversas y extrañas son diversas y extrañas en cuanto al nuevo pacto, ¿ya? Todo lo que no venga del nuevo pacto, de las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, vendrían a ser enseñanzas diversas y extrañas, que no implicaría para algunos que no fueran conocidas. Por ejemplo, ir a entregar sacrificios al templo, a los sumos sacerdotes, que sean los ritos de purificación, etcétera, todo eso. Algunos consideran que estas diversas y extrañas enseñanzas son esas. Otros postulan que son nuevas y diversas enseñanzas, pues aparece la palabra extrañas, ¿ya? Entonces, para algunos ahí está la división. Ahora, aunque fuera lo uno o lo otro, ¿qué deberíamos entender nosotros? Que no debemos ser llevados, ya sea por las enseñanzas ya conocidas, judías, o por unas nuevas que estén saliendo de alguna rama, ya sea judía o de ese contexto. Lo importante acá es que estas enseñanzas van ligadas a qué cosas? Van ligadas a los alimentos, a las viandas, y acá el autor a los hebreos está diciendo que ese tipo de enseñanzas diversas y extrañas que está ligada con los alimentos no tienen ningún beneficio. ¿Por qué no tienen ningún beneficio? Porque nunca fueron beneficiados los que se ocuparon en ellos anteriormente, ¿ya? Y eso está hablando, entendemos, sobre el antiguo pacto, que era el que tenía esas ordenanzas respecto a los alimentos, ¿vale? Entonces, acá lo que está diciendo el autor es que mejor es ser fortalecidos con la gracia que con las enseñanzas del antiguo, con las enseñanzas, perdón, de lo que se refiere a los alimentos, ¿ya? Entonces, en ese sentido está nuevamente la, ¿cómo se llama? El contraejemplo uno del otro. Uno tiene un beneficio, tiene un muy buen beneficio para el corazón, porque está sostenido con la gracia. Podríamos entender ahí perfectamente que se trata del nuevo pacto y de toda la instauración del Señor Jesucristo, y el otro, por el contrario, cualquier otra cosa ajena a eso, entonces no tendría beneficio. Y acá el autor lo liga con el tema de los alimentos. Entonces, acá en Colosenses 2:20, por ejemplo, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo sometéis a preceptos? Miren, tales como no manejen, ni gusten, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, ¿ya? Entonces, algunos postulan que este pasaje tiene mucho que ver con lo que viene hablando acá el autor a los hebreos. Por ejemplo, otro de los pasajes que tendrían que ver con este tema sería Gálatas 2, cuando Pablo reprende a Pedro, no sé si se acuerdan, porque viene hablando el tema del evangelio, y le dice acá, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía alimentos con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación, o sea, en su engaño, participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, diciendo Pablo a Pedro, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, aquí está,
no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, mire, muy similar a lo que ha dicho en Hebreos, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y aquí es donde está el famoso versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, dice, la gracia de Dios, y aquí está el por qué, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Vale? Entonces, ahí es donde están algunas líneas interpretativas de lo que se viene hablando acá en el versículo 9. Ahora, calzaría, entiendo yo, y ahí vamos viéndolo todos, que esté haciendo el contraste nuevamente con el viejo pacto versus el nuevo. ¿Por qué? Porque introduce el tema de la gracia, que ya había introducido en los versículos iniciales del capítulo 12, en el 14 creo que era, acá, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios. ¿Ya? ¿Se acuerdan que también lo vimos esto? Entonces, en ese sentido, se podría entender que está haciendo nuevamente otro contraste, perdón, y fundamentando con aún más vigor el tema de lo mejor que es estar en el nuevo pacto que seguir los rudimentos antiguos que ya pasaron, cuando dice el autor a los Hebreos, quita lo primero para establecer esto último. Entonces, ahí es que también entraría en juego lo que ya venía diciendo sobre el reino inconmovible, que movería, que raería a este pacto o a este reino o las cosas que eran movibles, ¿vale? Todo lo que vendría a ser anteriormente. No sé qué piensan ahí, hermanos, los escucho. ¿Cómo lo entienden ahí? Sí, igual hace sentido que sea, que podría ser que esté considerando esos rudimentos de la ley que los presionaban a ellos. Entendiendo que anteriormente se hablaba, entendíamos, recuerdo que también habíamos hablado que eh, estaban algunos volviendo a los sacrificios. ¿Te dejaste de escuchar, Ismael? No sé si fui solo yo. Sí, pues había terminado, por eso lo silencié. ¿Cómo? ¿En serio? No, te escuché ¿Qué a se la me mitad, ¿no? escuchó? ¿Qué se me escuchó? Que hacía sentido Dije porque que hacía sentido que pudiera hacer eso, que estén intentando volver o estén siendo presionados a volver a la ley, al antiguo pacto y todo lo que eso implica, porque recuerdo que también habíamos hablado que lo más probable era que también se les esté instando a los creyentes en Cristo de esa época a volver a los sacrificios. claro. Sí, exacto. Gracias, Ismael. Ahora sí te escucho completo. A mí me parece ¿Alguien? también que, disculpa, Andrew, No, dele nomás, tío. No hay problema. ya. A mí me parece también que como la palabra aquí donde dice viandas, esa palabra también aparece de nuevo en Hebreos 9:10. Y en el contexto, se nos dice ahí en Hebreos, cuando lo pasamos por ahí, decía lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto.
Y después dice, ya que consiste solo de comidas, y ahí comidas es la misma palabra que aparece después en el griego, obviamente, es la misma palabra que se traduce viandas, y aquí comidas. Entonces, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y entonces, de nuevo, en el contraste que está haciendo, en las aplicaciones que hace en el capítulo 13 de Hebreos, y hace los contrastes del antiguo y el nuevo pacto, de la Jerusalén de arriba con la Jerusalén terrenal, etcétera, todos esos contrastes que ya hemos visto, aquí de nuevo está hablando, porque como se dirige a los hebreos y tiene que en la mente del autor, acá está el mostrar la superioridad del nuevo pacto, de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Y es por eso también que en Hebreos, donde está hablando acá, en el contexto, vemos que en el contexto más cercano, aunque uno podría partir de prácticamente toda la carta, pero el más cercano, cuando dice acordados de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y, y sabemos que estos pastores que le hablaron la palabra de Dios, Él les anima a considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Esa fe también está relacionada con lo que vimos en el capítulo 11. Y cuando le llama a considerar a los pastores que les hablaron la palabra de Dios, entonces después le dice que Jesucristo es el mismo. Entonces la enseñanza doctrinal es la misma, Él no cambia, su enseñanza no ha cambiado. Y después cuando pasa al versículo 9, habla de no se dejen llevar. Entonces cuando se acuerdan de los pastores, cuando reconocen que el Señor Jesucristo es el mismo, que Él le dice es el mismo, no cambia, entonces calza bastante que el hecho, él está enseñando a que ya llegó el tiempo de dejar atrás todo aquello y que los pastores que les enseñaron, el mismo Señor que también lo enseñó, entonces va quedando más claro que el antiguo pacto con todo su rito, con todas sus comidas, con todas sus abluciones, todo lo que hacían, eso ya está obsoleto. Entonces ellos tienen que ahora venir a la Jerusalén, al monte Sión, la Jerusalén celestial. Entonces yo creo que está relacionado. Y más todavía cuando después veamos el versículo 10, entonces ahí queda más claro que se refiere al altar y hace el contraste entre el altar que había en el tabernáculo, ¿ya? Con el altar que tenemos ahora, o que tenían ellos y que tenemos también nosotros ahora. eh, y ahí habla de que son dos altares distintos. Acá son dos viandas distintas y aquí tenemos dos viandas, o sea, dos altares. Dos viandas, dos altares. Dos comidas, dos altares. Sacrificios distintos. Entonces sabemos que ellos en los sacrificios que tenían en el antiguo pacto, ellos también no solo ofrecían al Señor, sino también ellos comían. Ellos, en muchos aspectos ellos tenían que comer de lo que sacrificaban. La parte, quedaba una parte para los sacerdotes, una ofrecida al Señor y la otra que se la comían ellos. Entonces todo eso está en línea con lo que tú acabas de decir. Y en el contexto se ve claro que son los contrastes que el autor sigue haciendo de forma magistral, porque es inspirado, para que en todo el Señor y su obra queden siempre preeminentes. Eso. Vale, 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 así es. Eso es lo que también entiendo, pero obviamente hay que ver o por lo menos nombrar las otras líneas que existen. De todas maneras, a ver si me acuerdo, en Levítico 16 creo que era, o 23, a ver. Era el Levítico 23. Ah, ¿por qué no me lo tomo? Ahí está, Levítico. El Levítico 23. eh, Mejor lo voy a poner en la Valera. Ya, aquí está.
Cuando dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, aquí está hablando de las fiestas, dice las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis con santas convocaciones, serán estas, 6 días se trabajará, y aquí empieza a dar todas las cosas, y después dice, ya los días 15 del mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, ya viene hablando de la comida acá, 7 días comeréis panes sin levadura, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, etc. Después dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, aquí está, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasadas con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 parte de unina, etc. No comeréis pan. Aquí está todo lo relacionado, una de las cosas relacionadas con el tema de la comida. Entonces, los que quieran seguir investigando acerca de este tema, de lo que se habla, los que no tengan tanto uso en la escritura, por llamarlo así, también estos pasajes como Levíticos, Deuteronomios también, que se hablan del tema de la comida, les va a ayudar un poco también a entender por qué el autor se ha deshecho en argumentos, por decirlo de alguna manera, para decir que los alimentos respecto al antiguo pacto no tienen un beneficio para los que se ocupaban en ellos, porque lo que realmente importaba no era tanto lo de afuera, después igual lo va a decir, lo que era el exterior, sino que importa lo que está en el corazón. Por eso es que dice, pues mejor es que el corazón sea fortalecido con la gracia. ¿Ya? Entonces, aquí, si nosotros fuéramos judíos, quizás esto lo entenderíamos al tiro, diríamos, oye, todo lo que se dijo respecto a los alimentos, respecto a los mandamientos, incluso las cosas que se han levantado, como dice Colosenses, lo que dijo el sumo sacerdote de tal escuela, o lo que dijo el sumo sacerdote de tal otra escuela, no hay que hacer esto, esto, otro, todos esos mandamientos de hombres que después con el tiempo se fueron levantando, entonces no tenían provecho alguno para ellos. ¿Por qué? Porque como dice Colosenses, no podían, a raíz de que se privaban, por ejemplo, de comer panes sin levadura, privarse de pecar, porque no iban ligados de la mano. Lo que realmente importaba era que el Señor entonces fortaleciera su corazón con la gracia, como lo está diciendo acá en el versículo 9. Eso era lo que tenía verdadero valor, ¿ya? Eso era lo que realmente iba a ser provechoso para ellos. Por eso es que está haciendo este contraste tan magnífico respecto a este tema en particular. Ya ha hablado de otros temas, ya lo hemos visto, ha tocado temas como la fornicación en cuanto a Dios, a los sacrificios, y ahora está tocando un tema tan importante también para ellos, los judíos, como es el tema de los alimentos, ¿vale? Entonces, no sé si alguien más quiere decir algo ahí. No sé cómo lo entiende Elías, María José, ¿quién más está? Matías, la hermana Sandra, Sonia. ¿Lo vamos entendiendo todos? ¿Hay Yo alguna pregunta? súper bien, hermano. ¿Y el resto, hermanos? Por acá, igual que lo que han Sí, explicado. sí, bien. Sí, hermano mío, No te igual escuché bien. comprendo lo mismo. No te escuché bien, María José, perdón. ¿Dijo que lo entendía? Eso no escuché bien. Sí, dijo que lo entendió. Ah, vale. Vale, vale. Ya, entonces el versículo 10 dice, continuando, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Eso dice en el 10. En la Valera dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer, de comer los que sirven al tabernáculo. Es exactamente lo mismo. Acá, ¿qué podemos decir, hermanos? Siguiendo el contexto del versículo anterior del 9, porque viene hablando de lo mismo. ¿Qué podemos decir ahí? ¿A qué se refiere este? Tenemos un altar del cual no en negación,
no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. ¿Qué está queriendo decir ahí? Tenemos nosotros, dice el autor, un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. A ¿Qué mí entendemos ahí? me parece a mí ahí que de nuevo el énfasis del autor es que los creyentes que viven por fe, entonces tienen un altar donde entró el mismo Señor Jesús. Y si el creyente tiene ese altar, no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo terrenal. Entonces, de nuevo, es el contraste entre lo terrenal y lo celestial, entre el sacerdocio levítico con el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entonces, básicamente, para no extenderme, pero va por ahí, según mi comprensión. Claro, claro, va por ahí porque dice tenemos un altar. ¿Y cuándo antes había mencionado esto del altar para que diga tenemos un altar? ¿Lo mencionó antes o no? Podríamos decir que acá, implícitamente, cuando dice ya Jesús, mediador del nuevo pacto, ya la sangre del rociamiento, que habla mejor que la de Abel, ¿dónde se efectúa este rociamiento de la sangre? Entendemos que como viene hablando de pactos, del pacto antiguo y del nuevo pacto, entonces dice que la sangre del rociamiento de Jesús habla mejor que la de Abel. Entonces podríamos entender que implícitamente esté hablando de este altar. ¿Por qué? Porque después en el versículo 11, que sería bueno leerlo juntos, el 10 y el 11, dice, porque los cuerpos de los animales, cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Entonces ahí de nuevo el contraste con el antiguo pacto versus lo que Jesús hace, ¿ya? Entonces, cuando dice, efectivamente, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, vuelve a separar entre los del nuevo pacto, los que tienen este altar, versus los que no lo tienen, porque los que no lo tienen no tienen ningún derecho, miren lo que dice acá, derecho. Eso quiere decir que no tienen ninguna obligación, responsabilidad, nada, no tienen nada que ver con este tabernáculo, con este altar, perdón. ¿Por qué? Porque ellos están sirviendo al tabernáculo del antiguo pacto, entendemos. Entonces, por eso dice, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote, miren, el sumo sacerdote, al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Y de nuevo en Levítico, para los que no recuerdan toda esta tradición y quizás no entiendan lo que está hablando acá, en Levítico 16, me voy a componer Levíticos, es Levítico. Levítico 16. Pero no, lo voy a poner en la Valera para que nos familiaricemos más con ese lenguaje en este sentido. Dice, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, aquí está hablando de lo que tenían que hacer para hacer la expiación del pecado, y hará la reconciliación por sí y por su casa, después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí está el tabernáculo. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Después sigue hablando el tema de la expiación acá, ya lo que tenían que hacer con el corderito. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. Y ahí dice, y esparcirá o rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, etc. Entonces, de nuevo, para los que quieran o no entiendan mucho el contexto de Hebreos, pueden nuevamente, les digo, leer Levítico
y van a entender mucho las costumbres de lo que tenían que hacer en el tabernáculo los sacerdotes, los sumos sacerdotes, el pueblo, qué ofrendas debían llevar, qué ofrendas debía llevar la gente rica, la gente que no tenía tantos recursos, la gente intermedia, etcétera. Había todo un proceso de Dios que daba él a través de la ley de Moisés para hacer tales y tales cosas con respecto a la expiación, a las fiestas, a los días de celebración, a la purificación, etcétera. Ya entonces todos los 613 mandamientos estaban ahí claros para el pueblo de Israel. Por eso quizás a nosotros nos cuesta un poquito más entender estas cosas, pero vuelvo y repito, si leen Levítico pueden entenderlo mucho mejor estos contrastes que hace el autor. Ya entonces acá está diciendo, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de los animales, como ya leímos, cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Esto también ya lo leímos. Acá que... Ah, mira, acá pone también Levítico 16:27. Y dice, y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. ¿Ya? Y aquí es importante porque dice, sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado. Y Jesucristo, sabemos, fue inmolado por el pecado de los que han creído en él, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. En este caso, el animal, todas estas cosas, la piel, la carne y el estiércol, le podían sacar provecho. Sin embargo, acá la orden era que quemarían todo, o sea, nada serviría, nada tendría valor. En este sentido, cuando el macho cabrío fuera inmolado por causa del pecado, si se dan cuenta, pierde todo su valor. La piel se podía usar para hacer trajes, vestimenta, la carne obviamente como alimento, y el estiércol era una fuente de combustible. Con ello podían, como dice Isaías 25, usarlo de abono, Isaías 25:10 creo, usarlo de abono. También lo usaban para las casas para prender fuego. Se ve también con el tema de Elías y la viuda, que también tenían en este sentido el estiércol para prender fuego. Entonces, esto era usado. En cambio, cuando estaba nuevamente producto del pecado, todo esto tenía que ser quemado. ¿Ya? O sea, toda la ofrenda completita, tenía que ser quemada en el fuego. Entonces, eso nos habla, nuevamente acá en Hebreos, del contraste que hay entre uno y otro. Porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. ¿Qué nos dice ahí, hermanos, entonces, respecto a lo que ya hemos leído? ¿Qué entienden ahí? ¿Se les complica? ¿No se les complica? Adelante, Elías o María José. Pienso que ahí como lo más fuerte, por decirlo de una forma, es cuando dice, no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Es como que los que se quieren quedar o en el antiguo pacto no tienen ningún derecho. Y más arriba decía, no dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Y dentro de eso está nombrando todas las comparaciones que hizo con el antiguo pacto. Entonces, debe haber sido súper fuerte para quienes lo escucharon, pensar que lo que practicaron por años como pueblo, como nación, ahora pasa a ser para el nuevo pacto una doctrina diversa o extraña, y que del cual los que quieran seguir participando no tienen derecho de comer de este altar espiritual o este nuevo pacto. Entonces, pienso que es por eso que en todo el libro, la carta, ha hecho tantas comparaciones para que puedan entender el cambio que se hizo con la obra del Señor Jesucristo. Entonces, eso me llama la atención y lo encuentro que es como
como bien fuerte teniendo en consideración a los destinatarios y a la historia que tenían ellos como pueblo, como nación. Eso. Claro, y respecto a eso, qué bueno que lo tocas porque, o que mencionas eso, porque antes ya había dicho, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos. Y vimos en Hebreos 1 que en este tiempo, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, dice el autor. Entonces ellos no solo están desechando estas, podríamos decir, conducta cristiana, sino que entendemos que están desechando a Jesús, a Dios mismo, aquel que les entregó el antiguo pacto, aquel que dijo que por medio de sus apóstoles que todo era sombra de lo que habría de venir. Entonces, igual es fuerte entender, y si nos ponemos en su posición, quizás cuántos de nosotros nos veríamos tentados a seguir con las mismas costumbres. ¿Por qué? Porque es lo que sabemos hacer de toda la vida. Imagínense que un niño judío nace con toda la costumbre judía, es enseñado en los mandamientos de Dios, en las costumbres, en lo que debe o no debe hacer. Entonces, es bien fuerte tener un cambio de conducta, entre comillas, de la noche a la mañana. Entonces, por eso es que es necesario una nueva naturaleza. Es lo mismo que en la vida real, acá nosotros, en el sentido de lo que nosotros vivimos día a día, a eso le llamo vida real, en el día a día de nosotros, muchas veces nosotros tenemos costumbres que tenemos que ir cambiando y que Dios sabe, y nosotros sabemos que tenemos costumbres que no deberíamos tener y que Dios entonces tiene que hacer un trabajo de ir enseñándonos y dejando de hacer esas costumbres que traíamos del mundo y que nuestra propia carnalidad también tiene. Entonces, si a nosotros nos cuesta, imagínense también a ellos, o sea, es bien difícil. Por eso es que el autor dice, el Señor es mi ayudador, no temeré. El Señor ya dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces Él hace una nueva naturaleza, de tal manera de que todas esas costumbres mueran y no tenga poder el pecado en ti, y entonces tú ahora puedas servirle. Entonces, por eso es que el autor dice, tenemos un altar y hace la diferencia. Hay unos que siguen teniendo estas costumbres y otros que ya no las tenemos. Y los que no las tenemos, las costumbres antiguas, entonces tenemos derecho ahora a comer. Sin embargo, los que la tienen y los que siguen yendo al tabernáculo y sirviéndose de los animales que son sacrificados en el templo, entonces ellos no tienen derecho a comer de lo que nosotros sí podemos, ¿ya? En este altar me refiero. Entonces, en ese sentido, y siguiendo con esa línea, cuando los cuerpos de los animales eran llevados y la sangre también por el sumo sacerdote, ¿qué podemos decir aquí respecto al sumo sacerdote? Entendiendo que Jesucristo ahora es el sumo sacerdote, sabemos, es nuestro sumo sacerdote, y que él mismo se entregó en el lugar santísimo como ofrenda por el pecado, y que él también fue, más adelante dice en el 12, acá, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Entonces acá dice, Jesucristo lo hizo. Él es el verdadero, como dice Juan, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el verdadero, Él es la simiente que hemos visto que está prometida a Eva y lo que estamos estudiando en Génesis, que traspasa generaciones, traspasa edades, traspasa reinos, traspasa siglos. Él es aquel que fue crucificado, inmolado, como leíamos en Levíticos 16, el cordero inmolado es Jesucristo. Entonces, aquí está el contraste enorme y trascendental y teológico que hace el autor a los hebreos, a nuestros hermanos allá que estaban en el siglo primero. ¿Qué piensan, hermanos, respecto a eso? Versículos 10, 11 y 12. Adelante, Elías o María José. Ahí cuando destacaste donde dice el sumo sacerdote, dice cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote, pensando que el Señor Jesús fue el sumo sacerdote, pero también fue aquel animal que en el antiguo pacto se llevaba a sacrificar. Eh, Igual ahí creo que implícitamente está diciendo que fue algo voluntario, porque dice que
la sangre llevada por el sumo sacerdote, y en este caso él mismo se ofrece voluntariamente, no fue que porque fue apresado por quienes lo buscaban su muerte, sino que fue porque él voluntariamente se quiso ofrecer y vivió todo ese proceso, pero porque él quiso, él tenía el poder para poder detenerlo, pero como él era el sumo sacerdote y él era el encargado de llevar la sangre fuera del campamento, él mismo es el que sale fuera, acá como dice un poquito más adelante, sale fuera y ofrece el sacrificio. Eso pienso yo. Sí, correcto. Y súper bueno también entender que el Señor lo hizo todo. Él es sumo sacerdote, Él es la ofrenda, Él es aquel mediador, Él es la escalera, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es aquel que sale fuera del campamento y se entrega, Él es el cordero inmolado. Entonces, Él es el verdadero rey por sobre David, Él es el verdadero mediador por sobre Moisés. Y así podríamos estar enumerando cada figura que salía en el Antiguo Testamento y diciendo, en Él se cumple, Él es, Él tiene la supremacía, Él lo es todo. Entonces, tomándome de lo que cantaron alguna vez los brodas, de los 100 pasos, Dios dio todos los pasos para la salvación del hombre. Absolutamente los 100 pasos que había que hacer, el Señor los dio. Entonces, súper importante entender eso, que Él y solamente Él ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos, y este Jesucristo es el entonces el que le vuelve a presentar una vez más el autor a los hebreos, a nuestros amigos allá del primer siglo, diciéndole no vuelvan entonces a la ley, no vuelvan a la ley. Los creyentes, los verdaderos creyentes que están siendo tentados, arrastrados, como veíamos en Gálatas, por ejemplo, lo que vimos con Pablo y con Pedro, algunos de ellos fueron arrastrados, incluso Bernabé, dice Pablo. En este momento también algunos pueden estar pasando por eso, entonces, oye, no es allá. No es allá, nunca fue allá, nunca fue la ley. Siempre fue el Señor Jesucristo, siempre fue su sacrificio. Y como veíamos con Abraham, siempre fue creerle a Dios. Creyó Dios a Abraham, o sea, Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo mismo acá. Es exactamente lo mismo acá. Por eso es que se puede decir que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eso, ¿alguien más quiere decir algo ahí de los versículos 10, 11 y 12? Yo, hermano, quiero decir algo con respecto al 10. Adelante, hermano. No sé si estaré bien, pero dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Y yo creo que de todo lo que mencionó con respecto a lo que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro altar, también es nuestro alimento espiritual, según yo veo en este versículo, en el 10, porque tenemos derecho de comer, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer. O sea, ese altar que es Cristo, que nos alimenta, ese alimento espiritual, no tienen derecho los que sirven al tabernáculo. Así lo veo yo. Gracias, hermana Ya, Sandra. hermano. De nada, hermano. Adelante, hermano Guillermo. Ok, gracias. Varias cosas bien interesantes ahí también. Con respecto a que la comida no tienen derecho de comer, es porque, ya dijimos, los sacerdotes, ellos comían una parte de los sacrificios que llevaba el pueblo. Entonces había una parte que ellos comían, una parte que se ofrecía al Señor y otra parte que si no era un sacerdote el que ofrecía, si era cualquiera persona del pueblo, también ella comía en algunos sacrificios. Entonces, aquí cuando se dice de el altar, claro, se está hablando del altar donde se sacrifican animales, o sea, esto todo es terrenal. Por eso que el versículo 11 y el 12 están relacionados con el contraste, primero lo terrenal y después el versículo 12 en adelante hablando de la obra de nuestro Señor. Ahora, cuando se habla del altar, lo que se come es de lo que se sacrifica.
Y aquí en el versículo 12, lo que se come también es lo que se sacrifica. Y ahí lo que come uno, espiritualmente hablando, es de nuestro Señor. Él dijo, parece que en Juan capítulo 6, cuando habla del pan de vida, que mi comida, el que come de mi carne, bebe de mi sangre, ¿te acuerdas que él dijo algo así? En Juan 6. Entonces, Él es la comida. Y nosotros como sacerdotes somos los que constantemente estamos, espiritualmente hablando, comiendo de nuestro Señor y de esa manera nos vamos fortaleciendo, nos vamos alimentando. Ahora, otra cosa importante también con respecto a lo que se dice en el versículo 11, cuando dice que la sangre de estos animales, la sangre se introducía en el santuario, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, por el sumo sacerdote, y dice que los cuerpos son quemados fuera del campamento. Y es interesante porque esa frase, fuera del campamento, una vez que Israel en Éxodo el capítulo 33, versículo 7, aunque todo esto en el contexto parte del capítulo 32, una vez que ellos hacen el becerro, Moisés está recibiendo las tablas, vuelve y ellos estaban en fiesta festejando el becerro, a los dioses, y ellos se habían vuelto idólatras, siempre tuvo en su corazón la idolatría, eran incrédulos. Entonces, en Éxodo 33, 7, dice así, una vez que él llega, ¿no es cierto?, y ve la idolatría y hace comer, destruye el becerro, etcétera, lo hace beber de todo lo que aparece en el capítulo 32 y 33, y en el versículo 7 del 33, él toma el tabernáculo y dice, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Entonces, esto también también uno podría hacer ese enlace, armonizarlo, ver también que hay un contraste por el hecho de que ellos contaminaron el tabernáculo de reunión, perdón, el tabernáculo. Entonces Moisés lo saca porque el pueblo quebranta el pacto idólatra, entonces lo ensucia. Entonces ahora el tabernáculo lo saca y lo pone fuera del campamento. Y esto también está relacionado con que lo que era antes santo, por decirlo humanamente hablando, el pueblo lo pisotea, común, entonces Dios tiene que apartarse. Y ahora cualquiera de los judíos que quería ofrecer al Señor, cualquiera que buscaba a Jehová, entonces tenía que salir del campamento. Y pareciera ser que en hebreo hay una idea similar acá. Tienen que salir del campamento. Entonces, para lo que, según el pacto mosaico, para un judío, para un sacerdote, para cualquier judío bajo el antiguo pacto, entonces para ellos era todo eso muy sagrado. Pero por causa de que eso ya ellos lo habían contaminado, habían quebrantado el pacto, estaba profetizado que iba a venir un nuevo pacto. Y con todas las advertencias que se dicen en Hebreos, todas las que ya hemos visto, todas apuntan exactamente a lo mismo. Israel quebrantó el pacto. Y ahora, aparte de la ley, entonces ellos tienen que salir de la ley, tienen que salir de todo su sistema y tienen que salir fuera del campamento. Entonces, lo que decía María José, realmente tiene que haber sido complicadísimo para ellos, tiene que haber sido bien fuerte, ¿ya? Que ahora no tienen derecho, claro, no tienen derecho, tiene que haber sido muy fuerte para ellos, pero sumido con su mente, con una enseñanza dada por muchísimo tiempo, ellos están sumidos en el pacto mosaico, bajo la ley. Entonces ellos están allí y tiene que ser un milagro del Señor nomás, como nosotros ya sabemos que es por medio de la fe, que también en el contexto cuando se habla de que los pastores que enseñaron la palabra, entonces, y que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y que Él es el que abrió un camino nuevo a través del velo, entonces ahora hay libertad para entrar al lugar santísimo, todo eso está relacionado acá, po. Lo que era para ellos santo, resulta que para Dios
está contaminado, está obsoleto, no sirve para nada. Entonces ahora tiene que salir fuera del campamento y también el Señor ahora, cuando lo van a crucificar, lo sacan del campamento y él padece fuera de la puerta, en el Gólgota. Entonces bien interesante también hacer esos nexos, ¿ya? No es bajo el antiguo pacto que se santifica al pueblo, sino que ya sabemos ya que para el judío él tenía que salir fuera del campamento. Fuera del campamento, o sea, dejar de lado, para un judío dejar de lado todo lo que significaba la ley, con todos los años que estuvo el pacto, entonces para ellos tiene que haber sido muy complicado. Pero ellos ya ahora no tienen, no pueden estar en la ley y en la gracia, no pueden, se oponen, o sea, son opuestos. O están en la ley o están en la gracia. No pueden estar con un pie allá y un pie acá. El que conmigo no es, que conmigo no recoge, desparrama, etc. Cosas así que el Señor dijo son, es fe o es obra, es ley o es gracia, y ahí están. Entonces hay que salir, para un judío hay que salir fuera del campamento. Seguramente los pastores que enseñaron allí, ellos, el autor tiene que haber sabido de los pastores que enseñaron la palabra, están enseñando estas mismas cosas, y que el mismo Señor Jesucristo, que no cambia, entonces fue enseñando lo mismo. Los profetas también enseñaban lo mismo, que Dios no quería, ya estaba cansado con todo eso, con todas esas cosas que también en el capítulo 10 de Hebreos, en el capítulo 10 el autor dice, por lo cual entrando en el mundo dice, hablando del Hijo, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron. ¿Te fijas? Entonces, de nuevo, lo mismo acá. El Señor nunca lo quiso. Entonces, es una doctrina extraña, totalmente aparte a lo que la Escritura enseña. Eso. Gracias, hermano. Sí, no, súper bueno. Y lo otro, hermanos, consulta, ¿por qué creen ustedes que el autor ha venido fundamentando tanto sobre este punto? Si nos detenemos un poco, ¿por qué lo creen así desde el capítulo 1 de Hebreos? ¿Por qué ha dado argumentación tras argumentación, tras argumentación, tras argumentación? Si alguno podría llegar a decir, oye, a un muerto no lo vas a poder hacer entender. No lo vas a poder hacer entender. Entonces, ¿por qué te desgastas, entre comillas, de dar tanta argumentación, argumentación, argumentación? Adelante, Elías y María José. Respondiendo a tu pregunta, yo justamente delante me acordé de Romanos 11, donde dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice, en ninguna manera, porque también yo soy israelita. Entonces, en Romanos dice ahí que hay un remanente escogido, que a los demás fueron endurecidos, pero Dios se guardó un remanente. Entonces yo creo que el objetivo de esta carta también es para que el Evangelio ilumine a quienes Dios escogió, a ese remanente fiel, y para salvarlos, pues. O sea, igual, a pesar de esto que comentábamos, de que el antiguo pacto ya venía a ser una doctrina extraña, que no tenía nada que ver, que era algo ya viciado, igual es bonito ver que se toma el tiempo el Señor de toda esta carta para llegar a aquellos que Él había escogido, y que a pesar de la dureza del corazón del pueblo de Israel, Él sí tiene amor por ellos, y se toma como tú decías, ¿por qué? Comparación tras comparación, es porque ahí se muestra el amor de Dios para con ellos también. Sí, así es. Efectivamente, eso es. Y aparte, vemos también, fundamentando o complementando lo que dice María José, en Hechos, por ejemplo, un ejemplo, hay muchos,
Pero un ejemplo es el de Pablo, dice, después de estas cosas partiendo de Atenas fue a Corinto y halló a cierto judío de nombre Aquila, nativo del Ponto, llegado recientemente de Italia, y a su mujer Priscila, por cuanto Claudio había ordenado a todos los judíos salir de Roma, y se juntó con ellos, Pablo, y por ser del mismo oficio permanecía y trabajaba con ellos porque eran tendederos de profesión. En la Valera creo que dice que hacían carpas, algo así. Y todos los sábados, dice, o todos los días de reposo, dice en la Valera, discutía en la sinagoga y persuadía, miren, Pablo persuadía a judíos y a griegos. Eso es lo que hacía Pablo. Y en el mismo versículo, o sea, en el capítulo 18, pero en el 12 dice, aquí cuando está ante el precónsul de Acaya, dice, pero siendo Galión precónsul de Acaya, los judíos se pusieron de acuerdo para atacar a Pablo y lo llevaron al tribunal. Y miren lo que dicen de Pablo. Este persuade a los hombres, persuade a los hombres a reverenciar a Dios contra la ley. En la Valera, lo voy a leer rapidito, en Hechos 18:13 dice, este persuade a los hombres a honrar, miren, que es la misma palabra de reverenciar en el griego, honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que decían ya en ese tiempo acerca de los creyentes. De Pedro también se decía lo mismo, que también persuadía a los hombres, ¿ya? Y a judíos. Adelante, hermano Guillermo. Con respecto a tu pregunta, agregar, porque se puede contestar de varias maneras. A mí el argumento que más, para mí por lo menos más fuerte, es que el Señor mandó. Él dijo en la Gran Comisión, y también lo vemos en Hechos, y dice que tiene que comenzar por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces a mí me parece que, si bien es cierto, hay muchos argumentos para responder lo que tú preguntabas, a mí lo que más me pesa a mí es eso, de que el Señor mandó. Si el Señor mandó y hay que puro obedecernos, eso. Claro, claro. Así que es bueno ir entendiendo que el autor acá está dando argumento tras argumento necesariamente dados, una para que, otra de las cosas que podríamos decir, para que Dios no se quede sin testimonio, ¿ya? Porque en medio de los gentiles y de los judíos Dios está predicando esto, y a los que ya son judaizantes, gentiles que son judaizantes, entonces también lo mismo, ustedes gentiles nunca fue por el pacto mosaico, sino que fue en el pacto, en el nuevo pacto que hizo el Señor Jesucristo, ¿ya? Y el mismo Señor Jesucristo, volviendo al tema, respecto a este tema de comer, de lo que no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, en la misma cena él lo dice, cuando instituye la cena, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, y esta copa es la sangre que por ustedes se derrama. Entonces, todo eso nos habla entonces de lo grandioso, de lo maravilloso, como cantamos, del magnífico, maravilloso amor del Señor Jesucristo y de todo lo que Él ha hecho, y por cuanto es más excelente que cualquier ofrenda que se haya hecho anteriormente, porque ya sabemos que la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado, no puede expiar el pecado. Entonces, el único que sí pudo tener paz para con Dios, como dice Romanos, ha sido por medio de Jesucristo, ¿ya? Así que eso, bien interesante todo lo que hemos visto ahora. Voy a preguntarle a Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo vas con esto? ¿Vas entendiendo? ¿Vamos entendiendo? Sí, sí, ¿Jan ahí sí. también que está contigo? Sí, 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 sí. De hecho, mientras lo iban desarrollando, y le comentaba que se reafirma toda la supremacía del nuevo pacto en Cristo. Entonces, todo lo demás que está fuera del pacto en Cristo y del cumplimiento de las profecías en Cristo no tiene ninguna validez. Entonces, el choque para ellos, cultural más que nada, y religioso, era divisorio, era bélico,
para ellos. Entonces, eso, pero para nosotros es como estamos fuera de la cultura y se cumple recuerda, se me viene a la mente lo que estamos viendo en Génesis también, de las promesas que Dios le hace a Abraham o desde el inicio, de que todas las familias de la tierra, pero en la simiente o en el simiente. Entonces, todo lo demás está obsoleto. Exacto, exacto. Gracias, Ismael. Sonia Herrera, ¿qué tal tú? Bien, bien. A mí lo que me llama la atención que esto es un todo, o sea, hay un hilo, pero hay muchas aristas de todo, de cada cosa. Se saca una enseñanza a grandes rasgos. Es súper. ¿Cómo qué enseñanza, disculpa, que te... O sea, se van descubriendo nuevas cosas, pues, o sea, para mí, por ejemplo, eh, la importancia que tenía, bueno, todo lo que se hacía en el tabernáculo y el significado que tiene al aplicarlo ahora a la luz del Nuevo Testamento, la importancia que van adquiriendo detalles a grandes rasgos. Los Claro, detalles lo que mencionas tú igual en es, por relación a ejemplo, lo que vimos ahora. ¿Ah? no te digo, lo que mencionas tú igual podría ser, si es que te entiendo bien, por ejemplo, el Señor mandó en el antiguo pacto, lo que vimos en Levítico, de que el cordero inmolado, el macho cabrío inmolado debía ser sacado fuera del campamento y debía ser quemado ahí. Detalles, sí, Entonces eso. era una figura de lo que realmente pasa, como dice el versículo 12, que Jesús padeció fuera de la puerta. Mm. Claro, Sí, entonces, sí, y que todo tenía una razón de ser, o sea, nada fue al azar. Eso, claro. esos detalles que al hilar fino uno va descubriendo, porque así a simple vista, o sea, uno al leer Hebreos así de buena primera nos saca toda la riqueza que tiene. Eso, de verdad que me sorprende. Y ahí nos tomamos de Isaías, lo que leíamos el Mm. domingo, porque mis pensamientos son Sí, más altos que vuestros pensamientos pensamiento, en mis cuanto a la caminos, salvación, y mis caminos también son más sí, altos que vuestros más alto caminos. que, sí, Entonces, absolutamente. en ese sentido, y se lo ha dicho, por eso Jesús les dijo, escudriñad las escrituras, porque a Mm. vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ellas Y son las que dan ciertamente, testimonio de y mí. ciertamente, exacto, ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, Sí, también absolutamente. Jesús cuando dio la parábola dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, Mm. no van a escuchar a nadie, o sea, nada los Pues puede sí. salvar. Mm. Entonces, súper, súper bueno. Sí, Gracias. y eso le pido al Señor, que no me deje de sorprender, que no pierda esta capacidad de asombro de lo que se va descubriendo en su palabra. Sí, súper, súper bueno. Adelante, hermano Guillermo. Hay otra cosa también que al hacer cosas que llaman la atención, hacer contraste y ver ahí, buscar, es interesante que aquí en el versículo 11 se habla de los cuerpos de los animales que son quemados. Y en el contexto también de Hebreos, por el hecho de pisotear la sangre del Señor, viene juicio sobre todos los que pisotean la sangre. Y también en el capítulo 12 se nos dice que Dios es fuego consumidor. Entonces, al hilar también, al armonizar con las parábolas y las enseñanzas de nuestro Señor, también vemos que ahora no van a ser los cuerpos de los animales los que van a ser quemados en el juicio, sino que va a ser muchos de ellos seguramente van a morir quemados y la ciudad misma y el santuario va a ser quemado. Entonces es bien interesante esto de quemados, ya no son animales, sino que es el santuario y la ciudad, arrasada por el Imperio Romano en el año 70, que también está en línea con el mensaje, con las advertencias del autor acá. Esto de quemados
me llama la atención. Yo digo, oye, ellos les queda poco tiempo. Si esto fue escrito entre el 64, 68, por ahí fue escrito Hebreos, entonces un par de años les quedan y viene juicio sobre ellos. Dios es fuego consumidor y sabemos que la ciudad, el santuario fue quemado, fue destruido pero completamente el santuario. El castigo del Señor, los días de retribución que los profetas dijeron que iba a venir, juntamente con la venida del Mesías. Entonces, todo cuadra, pero perfecto. Eso. Gracias, tío. Bueno, si uno lee las historias de Flavio Josefo, de Vidal Naquedo, de varios otros historiadores que no son necesariamente creyentes, hay muchos de ellos que hablan de este asunto del sitio a Jerusalén entre el 66 y el 70, que fue donde parten, muchos dicen, el 66 empieza el tema de la planeación y todo lo que hace el Imperio Romano, el sitio y todo, en el año 70 ya consumado. Dicen que fue realmente espantoso lo que ahí se veía. De hecho, si uno lee a Flavio Josefo, hay varios de los testimonios que él pone, aunque muchos historiadores dicen que no hay que creerle mucho a Flavio Josefo porque tendía a ser exagerado en lo que contaba, exagerar mucho. Sin embargo, hay otros que hablan lo mismo que hablaba Flavio Josefo y que en algunas partes sí tienen mucho que ver, concuerdan las versiones. Se dice que fue realmente un tema realmente crudo, duro, ver bebés muertos, decapitados, algunos hablaban de que eran tironeados por caballos, los cuerpos de muchos de ellos quemados, etcétera, muertos a filo de espada, con lanza, otros fueron empalados. Se hablan de muchas cosas que se veían ahí, entonces realmente era un escenario desolador, como realmente es, como realmente dijo el Señor que sería una gran tribulación, o sea, la violencia, el sadismo de los romanos para con los judíos en ese momento fue realmente crudo, fue realmente crudo. Entonces, entender que cuando dice Jehová es fuego consumidor, Dios es fuego consumidor y todo lo que ha venido diciendo, oye, cuidado, cuidado, no desechen al que habla de los cielos, no lo desechen, sírvanle a él con reverencia y temor, no vuelvan atrás. Es realmente una advertencia en amor que hace el Señor, advirtiéndoles, van a venir días en los cuales, como dijo el Señor antes, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, si le animo a que si lo quieren leer a los historiadores de ese momento, sería interesante porque verían y ampliarían quizás lo que han estado estudiando también en Hebreos, lo que hemos estado estudiando en Hebreos, lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo. Es bien interesante ver y entender y comprender que todo lo que el Señor Jesucristo dijo se cumplió a cabalidad en todo cuanto se refería a las profecías del año 70. Así que súper bueno. En el versículo, no sé si alguien más quiere decir algo. Si no, para ir cerrando, leemos el versículo 13. ¿Nadie más? Versículo 13 entonces dice, voy a leer desde el 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y ahí de nuevo lo que habíamos visto en el versículo 11 también. Y el 13 dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio. Salgamos pues fuera del campamento llevando su oprobio. Acá en la Valera dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Voy a poner aquí la palabra para los que no la conozcan. La palabra oprobio significa ignominia, deshonra, afrenta, deshonor, vilipendio, vergüenza en el griego. Insulto también, traducido muchas veces, confundir, injuriar, escoria, reporte de gracia. Ya esas son algunas de las palabras en el hebreo. En el griego, generalmente usado o traducido como injuriar, reprochar, vergüenza y deshonor. ¿Ya? Ahí está. Entonces salgamos pues a él fuera del campamento llevando su oprobio, su vituperio.
el insulto de él, el agravio de él, la injuria, el reproche. ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Por qué los anima en este punto, en este sentido a ellos? Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Esto en un sentido figurado o eso en un sentido literal? Salgamos pues a él fuera del campamento. Ellos debían salir fuera de Jerusalén. ¿De qué campamento? ¿O es algo figurativo que está queriendo decir el autor? Y después les dice llevando su vituperio. ¿Cómo lo entendemos? Adelante, ¿alguien iba a hablar? A mí me parece que en el contexto viene hablando en el versículo 12, está ligado ahí. Entonces, el Señor padeció fuera de la puerta, fuera del campamento. Entonces yo creo que está por ahí, va alineado con eso. El pueblo lo desechó, a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron. Entonces cualquiera que va a recibir al Señor nunca va a estar bajo el pacto mosaico, nunca va a estar con el pueblo terrenal. Entonces siempre si se va a identificar con el Señor, la persona identificada con el Señor necesariamente tiene que salir del pacto mosaico, tiene que estar en el nuevo, no puede, aparte, por muchos otros versículos que ya hemos examinado nosotros, sabemos que es una obra del Señor, porque se habla de que los pastores hablaron la palabra y dice imitar su fe, y eso está también en línea con todo lo que esos pastores enseñaron, que el Señor Jesucristo enseñó, y de nuevo mostrando el contraste hay que salir fuera del campamento mostrando que el pacto mosaico era algo temporal y que lo que es permanente es el reino, es la iglesia, es el monte Sión, etcétera. Todo está totalmente relacionado, armoniza perfecto. Entonces, ¿es temporal el pacto mosaico? Sí, aquí lo dice. Lo que permanece para siempre es el nuevo pacto. ¿Es temporal los sacrificios de animales? Sí, lo que permanece es el sacrificio del Señor. Todo lo demás fue sombra, todo lo que el pacto antiguo, el Antiguo Testamento, todo era sombra del que había de venir. Y por eso que todo se resume a lo que los primeros versículos enseñan, los primeros versículos de Hebreos, que está tan bien resumido, Él es quien fue constituido heredero de todo. Él es el centro y hay que ir a Él. O sea, cualquier judío en ese entonces, a pesar de que le iba a costar demasiado, porque la familia, todo lo iban a perseguir, etcétera, iban a tener mucho, pero le dicen, hay que salir fuera del campamento. Hay que salir, hay que dejar todo el sistema mosaico, hay que dejarlo, toda la ley, hay que salir. Porque el único que hace perfecto y santifica al pueblo, entonces ahí cuando se dice en el versículo 12, para santificar al pueblo, es lo que decía María José. Y es por eso también que se predica, porque ¿cómo irán si no hay quien les predique? Dice el apóstol también en Romanos. Entonces, claro, el Señor Jesucristo para santificar al pueblo, y el pueblo son todos los que salen a Él, porque dice para santificar al pueblo. ¿Y quién es el pueblo? Los que salen a Él, los que salen del sistema del pacto mosaico, el sistema levítico, todo lo que era sombra, y vienen a la realidad. Y ahora comen de la sustancia que es el Señor. Sí es. Eso. Muchas gracias. Lo otro con respecto, como ya nuestro hermano Guillermo tocó el punto de salir fuera del campamento, lo otro que con respecto a llevando su oprobio y aquí nos tomamos de las palabras de Jesús nuevamente cuando dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Lo voy a leer desde la Valera mejor. El Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Ya? Y respecto al tema del oprobio, de llevar el vituperio, sabemos que los escarnecedores, los que están en los caminos de los pecadores, estos son los que
le suministran el oprobio al pueblo de Dios, en este caso. Los que lo oprobian, aquellos que lo vituperan, que vituperan el nombre del Señor Jesucristo, vituperan a los creyentes. Por eso es que los judíos había tal persecución para los creyentes que Pablo mismo dice que él los obligaba a blasfemar, que a muchos de ellos los hizo blasfemar. Entonces, en ese sentido también podemos tomarnos de las palabras de David. Pero lo importante también es que ya el autor acá ya ha dicho que los que están en Dios, los que están en Cristo, ya se han acercado a este monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a las miriadas de ángeles, a la iglesia de los primogénitos, a los que están inscritos en los cielos. Por eso Jesús dijo, bienaventurados sois cuando sean vituperados por causa de mí, cuando sean maltratados, cuando todo lo malo que les pase sea por causa mía, ustedes son bienaventurados, son muy bienaventurados, son dichosos, son llenos de gozo. ¿Por qué? Porque ustedes ya están en mí, ya forman parte de este reinado, ya están inscritos en la Jerusalén celestial, etc. Entonces, el autor cuando les dice acá, llevando su oprobio, no se los dice con el ánimo de desanimarlos, sino que por el contrario, por todo lo que ya les ha dicho, entonces debiese ser un ánimo. Oye, yo estoy llevando el oprobio del Señor, entonces significa que estoy inscrito en los cielos, soy hijo de Él, Él me sustenta, Él ya dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, como el Señor es mi ayudador, no voy a temer, porque ¿qué me puede hacer el hombre? El hombre no me puede hacer nada, porque Él es el que me sustenta. Entonces, en ese sentido también, y si vamos al Salmo 64, que es uno de los versículos que a mí me gustan mucho, perdón, es el 65, me pasé por uno. Dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tuya es la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas, las perdonarás. Bienaventurado, miren, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Miren, lo que veíamos también en Génesis. Y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Miren, el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de mañana y de la tarde, visitan la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá, llevar el oprobio trae consigo bendición. ¿Por qué trae bendición? Si es bien, es cierto que al principio no pareciera ser causa de gozo, ni la disciplina, ni el oprobio, nada de esas cosas malas al ser humano al principio le parecen ser causa de gozo. Sabemos que el Señor, como dice Romanos, todo lo obra para bien. Entonces, el que lleven el oprobio no va a ser un desánimo para aquellos que son creyentes, sino que por el contrario, entendiendo lo que ya ha dicho anteriormente en los capítulos 12 y en el capítulo 11 también acerca de la fe, entonces debiese motivar mucho más a los creyentes a entender que están llevando su oprobio y son bienaventurados. Bienaventurados. El mismo Señor lo dijo, en el antiguo pacto también está prometido. Entonces es de bendición salir a Él fuera del campamento llevando su oprobio. Adelante, hermano Guillermo, para terminar. Gracias. El hecho de que el versículo que estamos viendo también habla de santificar al pueblo y está en línea con lo que el autor ya lo ha dicho. Bueno, lo ha dicho de varias maneras, pero en el capítulo 10, cuando está hablando de que la sangre de los toros, de los machos cabríos, etcétera, ¿ya? Dice, no puede quitar los pecados. El versículo 5 de Hebreos 10 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Eso lo está tomando del Antiguo Testamento. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último.
Y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces, claro, al ver en Hebreos acá, para santificar al pueblo, ahí de nuevo está diciendo, tomando el Antiguo Testamento, que era la doctrina que el Señor había instituido mediante los profetas en el Antiguo Testamento, el mismo Señor y los apóstoles y los pastores que le hablaron a ellos, estaba todo escrito. La manera de santificar al pueblo era que tenía que venir el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahí también el autor lo desarrolla, pero de manera perfecta. Con razón que está repetido tantas veces que el pueblo realmente, ahí uno dice, si lo repitió tantas veces, ¿cómo no van a entender si ya tantas veces le dijo? Es que el punto está en que como ellos son carne, y la carne no entiende las cosas que son del Espíritu del Señor. Entonces, el pueblo, este pueblo son los amados del Señor, son los escogidos, son los que tienen oídos para oír, son los que han nacido de nuevo. Ese es el pueblo de Dios, es un pueblo celestial y es una obra que hace Dios. Y por eso que decimos que el pacto mosaico es temporal. Ya pasó ya, para nosotros sabemos que eso ya pasó, es pasado. Lo que permanece para siempre es lo que el Señor estableció y lo que explicó bien el autor ahí en Hebreos capítulo 12, al hacer el contraste entre los montes, el monte Sinaí y el monte Sión. La iglesia, ¿ya? Por el hecho de estar en Cristo, que es el cuerpo de Cristo, entonces eso es lo que permanece. El nuevo pacto, la iglesia, Jerusalén, la celestial, lo que ya hemos repetido tantas veces, pero es súper importante entender aquí porque después en el versículo 14 se va a hablar de nuevo de la ciudad permanente. Y esa ciudad permanente ya sabemos ya que ya nos anticipó en el capítulo 11 y en los capítulos anteriores algún bosquejo nos dio al respecto y aquí queda todavía más claro. El autor les va a decir entonces que tienen que salir, salgamos pues a él, ¿ya? Porque él es el autor y consumador de la fe. Y por eso que es por fe, y los que tienen fe son solamente los que son pueblo de Dios, que han nacido de nuevo. Ellos están capacitados, ellos tienen oídos para oír y responder al mensaje. Entonces, al escribirle todo esto, ¿quiénes van a responder? El pueblo de Dios va a responder. ¿Quién es el pueblo de Dios? Los escogidos de Él. La planta que Él plantó. Todo aquello que, por la gracia del Señor, hemos podido ir avanzando y entendiendo. Gracias, hermano mío. Vale, gracias, tío. Lo dejamos hasta ahí entonces, hermanos. Bendiciones en Cristo, firmes y adelantes. Buenas Gracias, noches, que hermano. el Señor les bendiga. Dios les Buenas noches bendiga. a todos. Bendiciones. Chao. Que descansen. Chao a todos. Y Buenas bendiciones. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos.